Muy buenos días, agradecemos su asistencia a esta conferencia de medios presidida por el secretario de Comunicaciones y Transportes, el maestro Juan Francisco Molinar Orcasitas. Están presentes además el subsecretario de Transportes, Humberto Treviño Landois, el director general de Aeronáutica Civil, Héctor González Wix, y nos acompaña también el director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, Agustín Arellano Rodríguez, así como Jorge García Gallegos, director de Investigación de Accidentes e Incidentes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Adelante, secretario, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pues lamenta mucho los hechos ocurridos el día de antier en la zona de Coajimalpa, Distrito Federal, en donde 5 personas perdieron la vida en un siniestro aéreo ocurrido en el helicóptero XALSA. Y vamos a proceder a presentar hoy información adicional a la que se publicó el día de ayer a través de un comunicado oficial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya tarde en la noche. A las 8 horas de hoy, son cerca de 30 y tantas horas posteriores a la hora del siniestro, les presentaremos también alguna información adicional que tenemos sobre ello y atenderemos los cuestionamientos que se sirvan presentarnos de la mejor manera posible. Desde luego, toda la información que en estos momentos se tiene es preliminar, apenas está iniciando la investigación y queremos, entre otras cosas, explicarles a ustedes en qué consistirá esa investigación y cómo va a ser desarrollada para que tengan un conocimiento de la información que en su momento se presentará. Le voy a solicitar al director general de Aeronáutica Civil que inicie esta presentación y después le pediré al director general de CNEAM, Servicios a la Navegación en el Espacio Mexicano, que nos presente también una parte de información que creemos que es relevante. Adelante, señor director. Secretario, muchas gracias. Muy buenos días a todos. En los siguientes minutos lo que haremos es una presentación sobre la estrategia y organización para los avances y acciones inmediatas en relación al siniestro del helicóptero Extra Alfa Lima Sierra Alfa. Adelante, por favor. La siguiente, por favor. El objetivo de esta presentación y de toda la investigación que llevaremos a cabo es determinar la causa probable del siniestro en el que estuvo involucrado el helicóptero Augusta Extra Alfa Lima Sierra Alfa, y en eso utilizaremos la metodología de la OACI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. En esa trabajaremos de la mano junto con la Dirección General de Náutica Civil, la Dirección de Investigación de Accidentes e Incidentes, y el trabajo se hará basado todo en el anexo 13. Es conforme a la metodología internacional que se utiliza en ese tipo de situación. Adelante. La estrategia general que seguiremos, y podemos decir que empezamos desde el día en que se nos notificó el incidente, es una investigación de campo como una primera instancia, una revisión de la aeronave en el terreno y la recopilación de los testimonios. Esa les podemos decir que es la parte que nos encontramos trabajando en este momento. La siguiente es un acopio de información de todo lo que conlleva a la operación de toda la operación de la aeronave, del capitán, de los tripulantes. Veremos planes de vuelos, tripulación, reportes meteorológicos, transcripciones de las comunicaciones, expedientes del tripulante, técnico y médico, antecedentes de la capacitación y experiencia de la aeronave, sus condiciones de navegabilidad, las pólizas de seguros, los reportes de mantenimiento, la operación y las condiciones específicas del helicóptero. El siguiente paso es un análisis de la información, que son las pruebas físicas
de partes y componentes y la definición de los hallazgos. Por último, trabajaremos en un reporte final para establecer la causa probable del accidente, los factores contribuyentes y las recomendaciones de seguridad que saldrán de la investigación que llevamos a cabo. En la primera parte, el reporte preliminar es que a las 20:25 horas del día 10, domingo 10 de enero, el helicóptero marca Augusta, modelo A190E, con matrícula Extra Alfa, Lima Sierra Alfa, propiedad de la empresa Aerosaba SADCB, despegó del Aeropuerto Internacional de la ciudad de Toluca, Estado de México, con destino al helipuerto de Alza Visión en la Ciudad de México. Tenía un plan de vuelo autorizado visual de acuerdo con la normatividad vigente establecida en el Manual de Publicación de Información Aeronáutica, conocido como el PIA. En los aeropuertos de origen y destino, las condiciones meteorológicas eran visuales al momento del despegue del helicóptero. Las condiciones climatológicas en el momento del incidente, específicamente los reportes meteorológicos emitidos por los de los aeropuertos de origen y destino, en este caso estamos hablando del aeropuerto de Toluca y del aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde se toma toda la información meteorológica, indican que las condiciones eran totalmente visuales para la navegación aérea, de acuerdo en lo establecido en el PIA. Las condiciones a la hora de la salida del vuelo eran: en Toluca había una visibilidad de 10 millas náuticas, había una capa de media nublada a 1.500 pies y había otra capa a los 7.000 pies de altura de medio nublado, una temperatura de 9 grados y un viento de los 180 grados con 10 nudos. En la Ciudad de México había una visibilidad de 4 millas náuticas, una capa de nubes a los 2.000 pies, una temperatura de 8 grados centígrados y un viento de los 270 grados con una velocidad de 6 nudos. En esto, lo que queremos informarles es que las condiciones que se prevalecían en ese momento en los dos aeropuertos de donde se definía el plan de vuelo eran una operación que permitía que fuera visual. De acuerdo a los mínimos y de acuerdo al PIA, el mínimo de visibilidad que tendría que tener es 2 millas náuticas. Adelante. Agustín, si quieres comentar. Muchas gracias. Básicamente lo que estamos viendo es una fotografía en parámetros infrarrojos del satélite para que se muestren las capas de nubosidad tan ligeras que habían en el Valle de México. Eso lo tenemos antes de la operación, es una fotografía de las 19:15 horas y se mantiene obviamente durante toda la operación. La siguiente fotografía es 3 horas después, por la cual ya no es relevante para la operación. Y por eso en los reportes meteorológicos horarios, tanto de Toluca como de México, aparecen reflejadas estas capas delgadas de nubosidad en el de Toluca a 1.500 pies y a 7.000 pies, lo que da un margen de 5.500 pies para la navegación aérea, y en el caso de México un nublado a 2.000 pies con 4 millas de visibilidad. Muchas gracias. Otro punto que es muy importante recalcar es que en el espacio o en el periodo de las 19 horas del domingo 10 de enero a las 22 horas salieron del aeropuerto de Toluca con un plan de vuelo similar al que operó el helicóptero siniestrado, 5 helicópteros más, todos con la misma característica, todos eran el mismo tipo de helicóptero y todos llegaron a su destino sin ningún problema. Tenemos ahí en el cuadro que podrán ver ustedes las matrículas de cada uno de estos helicópteros. Tenemos la hora de salida, el primero salió a las 19:25, el segundo a las 19:37, el que tuvo el percance fue a las 20:25, ahí es una corrección que tenemos que hacer, el tercero fue a las 20:37, y los otros dos salieron alrededor de las 21:30 y 21:55 de la noche. Todos llegaron
con destinos a diferentes helipuertos y todos llegaron sin ningún problema. En es importante también que hemos comenzado a hacer las entrevistas con los tripulantes de cada uno de los helicópteros y lo que tenemos de información al momento es que ninguno de ellos reporta ningún problema en el proceso de la salida del aeropuerto de Toluca a su destino final. Adelante. La ubicación del sitio. Tenemos ya documentado que sucedió en una zona residencial de la delegación Coajimalpa. El terreno es muy irregular, tiene barrancas, muy boscosa, en donde el clima es muy cambiante, ya que en lapsos muy breve de tiempo la temperatura puede bajar a un extremo con neblina densa. En general es un lugar bastante húmedo. Adelante. La ubicación del sitio, eso es muy importante que les queremos mostrar. La línea negra, no tenemos apuntador. Bueno, les vamos a parar un poco. Gracias. La línea negra que tenemos, esta línea que sigue aquí, es el plan de vuelo que generalmente se siguen todos los helicópteros que salen de Toluca y tienen destino el Valle de México. Lo que queremos demostrar es que el helicóptero que tuvo el siniestro por alguna situación, que es la parte que también estamos investigando, tuvo un desvío y el accidente ocurrió exactamente en este punto. Entonces hubo un desvío de su ruta. Viéndola un poco en esta, sucedió incluso en una zona que no es la más elevada de lo que hay en la ruta de la operación. Adelante. Así es. El comentario es, ya había pasado la cresta mayor que hay en el transcurso de todo el proceso que sale de Toluca y llega al helipuerto de destino y sucede en un punto más bajo. La ubicación del sitio, bueno, todas las cosas, San Lorenzo de Acopilco, de la delegación Coajimalpa. Adelante. De la parte de la misma investigación de campo, lo observado en el sitio del siniestro es que en el momento del siniestro se encontraban ya, llegaron diversos grupos, entre ellos Protección Civil de la delegación Coajimalpa, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el Ministerio Público, la Policía Auxiliar, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal y también llegó al momento la Dirección General de la Aeronáutica Civil para empezar con todo el trabajo de investigación del incidente. Aquí hay que comentar que también fuimos muy respetuosos de todos los tiempos y todos los detalles. El trabajo que empezó a desarrollar la Dirección General de Aeronáutica Civil se llevó a cabo una vez que se pudieron recuperar todos los cuerpos del siniestro. Adelante. La mayor parte de la aeronave quedó en un barranco totalmente fragmentado y con una huella de humo debido al incendio que presumiblemente, eso lo tenemos documentado por los testigos, se presentó posterior al impacto. La barranca es conocida como Mina Vieja, tiene una profundidad aproximada de 6 metros y tiene una pequeña corriente de agua, frente a la cual se encuentran asentadas algunas casas habitación de varios niveles debido a la pendiente que tiene el terreno. Lo siguiente, en la parte de investigación del campo, estamos haciendo una cronología de lo que sucedió en el proceso del accidente y lo que tenemos documentado al momento. El helicóptero sigue, la anterior por favor, el helicóptero sigue una trayectoria al helipuerto, pero a una baja altura. La siguiente, por favor. Tenemos ya documentado y revisado que se dieron 8 impactos con diferentes árboles. El primero, aproximadamente a una distancia de 250 metros de donde donde se encontró el casco del helicóptero. Al final, esta parte y por la velocidad que llevaba el helicóptero, aunque, la siguiente por favor, aunque tuvo el impacto con los 8
árboles o troncos de los árboles, no perdió la dirección que llevaba. La dirección con la que pegó el primer tronco fue casi con la misma con la que terminó en la barranca. Eso nos habla de la velocidad con la que llegó el helicóptero al primer impacto. Adelante. El último impacto con el árbol, y luego tenemos también que hubo un impacto con la terraza de una casa habitación. Adelante. Por último, el helicóptero se desploma en la barranca, la siguiente, y es del primer impacto con el tronco, que es un tronco seco, al lugar donde lo encontramos en la barranca, como les decía en un principio, son aproximadamente 250 metros. Adelante, por favor. Cabe señalar que lo observado en los daños de los árboles sugieren que la aeronave siguió una misma trayectoria, sin verse afectada o desviada a pesar de los impactos y los cortes de los propios árboles. Asimismo, se encontraron restos de la aeronave en cada uno de los 8 troncos de los árboles con los que se impactó. Adelante. Siguiendo con la misma investigación de campo, y esta información es muy relevante, los hallazgos que se tienen hasta el día de hoy, al momento del accidente, el helicóptero volaba por debajo de la altitud registrada en su plan de vuelo. El primer impacto del helicóptero se estima que fue una altura de 9.678 pies, aproximadamente 2.950 metros. La altura en que se encontraron los restos de la aeronave, hablamos de la distancia del primer tronco a los 250 metros del barranco, fue de 9.567 pies, que son 2.816 metros. De acuerdo al PIA, se debe volar a 11.500 pies, que son 3.505 metros, en la ruta Toluca-México. El plan de vuelo contemplaba una distancia mínima de 1.000 pies, es decir, 305 metros sobre el obstáculo más alto. La siguiente gráfica, la anterior, por favor. La siguiente gráfica lo que nos muestra es que, de acuerdo al PIA, el helicóptero tenía que ir a esta altura, que es la verde. El plan de vuelo permitía, de acuerdo a las condiciones visuales, operar a una altura que es 200 metros más abajo de la que tenía el manual. Sin embargo, a la hora del primer impacto, el helicóptero se encontraba todavía 305 metros por abajo de esta altura mínima que comentábamos, lo que hace ver que a esta altura, en la raya roja, es donde sucedió el impacto con el primer tronco del árbol. Adelante, por favor. Las acciones que estamos realizando y que continuaremos en los siguientes días es, obviamente, trabajar en las investigaciones de campo, en la recolección de todos los restos del helicóptero, análisis de los restos del helicóptero, la reconstrucción de la aeronave que haremos en un lugar estéril que estará ubicado en el aeropuerto de la Ciudad de México con resguardo de la Policía Federal, el apoyo en el análisis de los rendimientos del helicóptero, es decir, analizaremos cada uno de los componentes, analizaremos los motores, los instrumentos para obtener la mayor información posible, y la revisión y análisis de las partes y los componentes. Gracias. Otra pieza relevante que tenemos información que les transmitirá el director de CENEAM, Agustín Arellano, es la transcripción de una comunicación existente entre la torre de control de Toluca y el piloto del helicóptero. Por favor. Muchas gracias, secretario. Efectivamente, tenemos ya la transcripción magnetofónica de las comunicaciones que tuvo el piloto de la aeronave del helicóptero con los servicios de control de tránsito aéreo. A las 8:24 de la noche del día domingo, el helicóptero Extra Alfa Lima Sierra Alfa se comunica con la torre de control diciendo que está situado en la calle de rodaje Mike, que es la calle de rodaje con letra M, cercano a la calle de rodaje Alfa, que es la calle de rodaje con letra A,
y que solicita instrucciones para despegar con destino al helipuerto Alzavisión de la Ciudad de México. La torre de control le dice pendiente, mantenga antes de rodaje alfa porque había tráfico en ese momento de aterrizaje y despegue en el aeropuerto. Posteriormente, menos de un minuto después, a las 8:25, la torre de control de Toluca llama a la aeronave, en este caso el helicóptero Lima Sierra Alfa, para darle instrucciones de despegue. Y en ese momento le dice, Lima Sierra Alfa, autorizado el despegue, cruce el aeropuerto, viento 180 grados de 8 nudos, reporte con el Valle de México a la vista. Esta es una instrucción indispensable para una operación visual, ya que el piloto en todo momento debe de tener él la responsabilidad de separarse contra el terreno y contra otras aeronaves que puedan estar volando en las mismas condiciones visuales en la ruta. 5 minutos después, el helicóptero despega a las 8:25 y 5 minutos después, de acuerdo con lo establecido por la normatividad y de acuerdo a la velocidad de crucero que tiene la aeronave, que es aproximadamente 120 o 125 nudos, la torre de control de Toluca le llama al helicóptero solicitándole si ya tiene el Valle de México a la vista. Y les voy a relatar la transcripción, en este caso la instrucción de la torre del helicóptero. Dice, Lima Alfa Sierra, confirme Valle de México a la vista. El piloto del helicóptero responde, ahora el Valle de México a la vista, Lima Sierra Alfa, colacionando la indicación o la pregunta recibida de la torre de control. Enseguida la torre de control le dice, recibido sin tráfico que le afecte en la ruta, mantenga condiciones visuales en todo momento, autorizado para abandonar la frecuencia. Esto también es una fraseología común cuando el piloto reporta que ya tiene el aeropuerto de destino a la vista y es responsabilidad dentro de la operación visual el procedimiento de descenso y el aterrizaje en el helipuerto mencionado. El piloto del helicóptero colaciona inmediatamente y dice, autorizado a abandonar frecuencia el Lima Sierra Alfa. Es la última comunicación que tenemos con el helicóptero y son las 8 de la noche con 30 minutos 26 segundos. Muchísimas gracias. Esto, perdón, secretario, una aclaración. Indudablemente que las condiciones de vuelo eran visuales. Indudablemente también con esta transcripción magnetofónica que el piloto al mando del helicóptero tenía a la vista el Valle de México, por lo tanto se demuestra que las condiciones eran totalmente visuales para volar. Creo yo muy importante mencionarles esto, porque la idea de los que estamos en tierra es que las condiciones en tierra, como había frío y teníamos algo de niebla o algunas capas de nubes, pensamos que arriba no se puede volar. Es decir, si nosotros estamos viendo capas de nubes, pensamos que arriba va a estar peor. Y arriba hay ciertas bandas de nubosidad, como ya se manejó, que a 1,500 pies había una banda de medio nublado y a 7,000 pies otra banda de medio nublado. Por lo tanto, había condiciones en medio de esas dos capas perfectamente visuales para llevar a cabo los vuelos, y lo que es más, el piloto a la altura que se encontraba volando en ese momento confirma ya tener el Valle de México a la vista. Esto es sumamente importante en una operación visual porque indica que el piloto tenía pleno conocimiento de que el helipuerto y su destino estaban ya a la vista y que de acuerdo con su procedimiento de vuelo debería iniciar el descenso en el momento que así lo decidiera. Eso es lo que tengo que decir por el momento y seguramente continuaremos con la investigación profunda, detallada en los días que siguen. Muchas gracias, señor secretario. Gracias, señor director. Le pediría al licenciado López Atienzo que conduzca la sesión de preguntas para que podamos responderlas desde acá. Gracias, secretario. La primera pregunta es para Iván González, de Televisa. Sí, gracias, muy buenos días. Quisiera preguntarles, recordamos que no es el primer caso, desafortunadamente, de un accidente como este. Recordamos la muerte del que era secretario de Seguridad Pública Federal, Ramón Martín Huerta, en un área muy cercana, en la Marquesa. También había neblina. La pregunta concreta sería si no valdría la pena pues prohibir esa ruta y buscar una ruta alterna, porque pues hay árboles muy altos y en ambos casos parece que fue la causa de los accidentes. Gracias. Señor director González, por favor. Gracias. Mira, la respuesta es, normalmente en cualquier día de la semana, en esa ruta
se transitan entre 30 y 35 helicópteros cada día. Entonces, la verdad es que es una operación bastante segura. Obviamente, en este caso, el incidente que tú comentas, el accidente que comentas, también fue un accidente trágico, pero también el documento que tenemos y que demuestra lo que sucedió es que antes de la operación del helicóptero en aquel entonces hubo operaciones, después hubo operaciones, entonces cada uno de los casos se tendría que analizar. Lo que te puedo decir es que es una ruta muy segura, es la ruta más directa y es una ruta que se opera en condiciones visuales. Julio Reina, de La Jornada. Sí, bueno, la pregunta concreta sería, entonces queda descartada la idea de que debido a las condiciones meteorológicas sería una de las causas del accidente. Todavía no se ha descartado nada. Lo que se señala es que hasta la investigación que se tiene en estos momentos está establecido que sí existían condiciones visuales en esa ruta y a esa altitud. La investigación no ha concluido, no podemos llegar a conclusiones respecto de todo este punto. Lo que sí podemos es ir aportando una serie de condiciones específicas que se encontraban en ese momento y en ese tema. La investigación debe precisamente concluir con el establecimiento de cuáles fueron las causas probables y los factores contribuyentes en este siniestro. Por ahora nos reservamos cualquier conclusión, incluso provisional, y lo que hacemos es aportar información que nos permita ir conociendo el desarrollo de la misma. Lilian Cruz, de Reforma. Buenos días, secretario. Entiendo que son investigaciones preliminares, pero si el helicóptero al momento de caer, como indica el licenciado Héctor González Wicks, llevaba la misma dirección, esto implica que no había una falla mecánica en parte de la aeronave, 1, y 2, si tampoco las condiciones del clima fueron un factor aparentemente viable para este accidente, entonces implicaría un error humano otra vez en un accidente aéreo. Esa sería la una. Y la otra, colegios de pilotos y personas que se dedican a la aviación hablan de un alarmante problema de siniestralidad en helicópteros en México por falta de pilotos debidamente capacitados, y consideran que una revisión a cursos de capacitación y escuelas, otra vez de centros de capacitación de escuelas aeronáuticas, podría ser una solución para evitar este tipo de problemas. ¿Van a implementar alguna política al respecto? Gracias. Gracias. Respecto a la primera pregunta, no tenemos en estos momentos posibilidad de establecer una conclusión sobre la causa probable, error humano, un problema mecánico, un problema de clima. Lo que estamos estableciendo es cuáles eran las condiciones de vuelo en esa ruta y a esa altitud la noche del siniestro, y esas ya se puede claramente establecer sobre ellas. La investigación va a continuar incluso en esos temas para ir estableciendo con mayor precisión cada una de estas variables. No podemos llegar a ninguna conclusión respecto de causa probable. Quiero insistir en eso. La instrucción que tenemos del presidente de la República es desahogar esta investigación conforme a los lineamientos establecidos en el anexo 13 de OASI, aplicarlos en los términos en los que los ha descrito con toda precisión el señor director general de Aeronáutica Civil, y una vez que toda esa investigación se haya terminado, se presentarán las causas probables del siniestro. También, desde luego, se presentarán recomendaciones que pudieran derivarse de este siniestro y de las circunstancias que lo rodearon, se pueda y deba aprender y aplicar en materia de seguridad aeronáutica en México. Y sobre la cuestión de la siniestralidad, bueno, pues tal como ha señalado el director general de Aeronáutica Civil, esa es una ruta en la que se transitan varias decenas de helicópteros diariamente y es una ruta segura. Sí, ha habido este siniestro y un accidente anterior que fue ya estudiado y reportado por las autoridades aeronáuticas de México, pero si se opera con las condiciones adecuadas, se trata de una ruta segura, como lo demuestra la frecuencia tan alta con la que se utiliza. De cualquier modo, parte de la investigación tendrá que ver también con el acopio de estadísticas sobre la siniestralidad de esa ruta, sobre la siniestralidad de los vuelos de helicóptero en el Valle de México, en el Valle de Toluca, en el Valle de Lerma y en el país, y reportaremos en su momento cuáles son las estadísticas de siniestralidad que se tienen en México, pero lo que le puedo adelantar es que en términos generales los cielos de México son cielos seguros.
José de Jesús Guadarrama, de Excelsior. Por acá, buenos días. Mencionan ustedes que las condiciones climatológicas en el momento en que despega el helicóptero eran buenas en los dos aeropuertos, que hay varios helicópteros que salen y no ocurre absolutamente nada. Y hay una observación de que el helicóptero al que le ocurre el accidente se sale de la ruta. Yo quisiera, no estoy pidiendo que adelante, pero ¿cuál sería la hipótesis en estas condiciones? ¿Cuál es la probable causa? Y quiero saber si esta desviación de la ruta es algo, puede o no ser algo normal. Gracias. No tenemos en estos momentos hipótesis. Tenemos establecidos una serie de hechos que ya se han podido identificar. La investigación consiste precisamente en ir estableciendo estas hipótesis y como se hacen todos esos trabajos de investigación de tipo científico, buscar la información que permita ir desechando aquellas en las cuales se presente información que las contradiga y mantener en estudio aquellas que no puedan desecharse con la información que se vaya vinculando. Señor director, ¿quisiera agregar algo, por favor? Sí, secretario. En ese aspecto, en lo que comentan sobre la desviación, pues es algo que vamos a analizar. Nosotros en breve llevaremos a cabo varios vuelos en helicóptero, volando la zona, volando la misma ruta, haciendo la misma desviación para definir y descartar cualquier situación. Como bien decía el secretario, al día de hoy no hay hipótesis, lo que tenemos son hechos que estaremos analizando para tratar de tener una decisión de cuáles fueron las causas probables del accidente lo más pronto posible. Pediré también al señor director CENEAM que nos explique cómo vamos a empezar a trabajar la investigación de las imágenes de radar que se tengan disponibles. Es un trabajo técnico laborioso y a partir de eso podremos ir estableciendo con mayor precisión la evolución de este vuelo. Señor director. Muchas gracias, señor secretario. Efectivamente, a partir del momento del siniestro, además de la transcripción magnetofónica de las comunicaciones del piloto de la aeronave con los servicios de control de tránsito aéreo, se inició el proceso de extracción de los datos de radar del aeropuerto de Toluca. Esta aeronave, desde el inicio de su operación al despegue, fue obviamente captada por el sistema de radar del aeropuerto de Toluca y vamos a tener fotografías de todas sus posiciones, de sus alturas y sus velocidades, si el transponder obviamente dentro de la aeronave los estaba remitiendo a la información radar. Como lo menciona el señor secretario, es un proceso laborioso, es un proceso que implica la utilización obviamente de otros elementos de procesamiento de datos radar para poder llegar finalmente a la conclusión de tener imágenes de posicionamiento de la aeronave y saber exactamente cuáles fueron los últimos movimientos relacionados con posición, altura y velocidad que tuvo dentro de la ruta antes del impacto que ya todos conocemos. Esto será dado a conocer tan pronto como se tenga toda la información extraída y lista para ser dada al público. Muchas gracias. Clemente Castro, de Ovaciones. Buenos días, señor secretario. Yo le quiero preguntar a usted por qué se permite a este tipo de aeronaves viajar sin copiloto, que es el caso que hoy ustedes exponen. ¿Por qué se permite a este helicóptero salir sin copiloto? Y por la información técnica y los datos que ustedes nos acaban de aportar, se advierte que el piloto no cumplió con la norma específica de vuelo y en ese sentido quiero pasar a una siguiente pregunta directamente al ingeniero Héctor González Wicks, que tiene que ver con la frase que acaba de expresar el secretario de que los cielos de México son cielos muy seguros, y es muy común también observar cómo de manera constante helicópteros aterrizan una y otra vez prácticamente en las azoteas de los edificios, y pareciera ser que por esa seguridad pues cualquier helicóptero puede aterrizar en la azotea de una casa. ¿Cuántos helipuertos, si es que se tiene el registro, existen en la Ciudad de México? ¿Cuál es el tráfico aéreo que existe de este tipo de aeronaves? ¿Y quién los controla? Porque en ocasiones salen, llegan y se retiran y pareciera ser un transporte público en el espacio
capitalino, ¿qué tanta seguridad hay en este aspecto? Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que algunos de los términos que ha utilizado para describir el uso del espacio aéreo pues son suyos, que no comparto. Y desde luego el director general de Aeronáutica Civil le voy a pedir que conteste esta pregunta sobre el sistema de helipuertos de la Ciudad de México y el control de tráfico aéreo de ese tipo de transporte en la ciudad. Así es. Gracias, secretario. Voy a contestar primero la pregunta que comentaba sobre por qué se permitía volar con un piloto. Esto lo autoriza el fabricante desde el certificado tipo que tiene el helicóptero. Así viene el fabricante en su autorización que tiene en cualquier país del mundo, permite que sea con 1 o 2 pilotos. Entonces eso es parte del por qué pueden operarlo así. Y la segunda pregunta que hacías en relación a los helipuertos, el dato que te puedo dar es, tenemos aproximadamente 150 helipuertos autorizados en el Valle de México. Y cuando hablamos que comentes que ves helicópteros aterrizando en azoteas, todos los helicópteros que aterrizan en azoteas son helicópteros o son azoteas que tienen y cuentan con la infraestructura para poder recibir a esos helicópteros. El control de los helicópteros en el Valle de México se lleva a través de la frecuencia 121.5, donde se lleva una coordinación detallada de las operaciones de cada uno de ellos. Sí hay que comentar que con 150 helipuertos y con una base importante de helicópteros en el país, el movimiento en la Ciudad de México es bastante grande. Antes de dar la palabra al director de CENEAM, que hablará sobre el control del espacio aéreo y el uso de helicópteros en esta ciudad, les señalaré que desde luego estamos revisando de manera sistemática la utilización de los helipuertos y la operación de los helipuertos en la ciudad. Y les voy a poner como ejemplo el helipuerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la cual se le retiró la autorización para poder operar porque no tiene las condiciones adecuadas para ello, y no van a ver aquí, o como no han visto ya, a pesar de que existe aparentemente la estructura para el helipuerto, operaciones ahí, porque se determinó que existen una serie de obstáculos que en algún momento no estaban en el proceso de aproximación y se canceló la autorización del helipuerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Desde luego es una tarea que tiene que seguirse realizando, es una infraestructura que está en crecimiento, se utiliza cada vez más ese medio de transporte y tendremos que estar atentos a que se mantenga seguro conforme la frecuencia de vuelos en la Ciudad de México de este tipo de aeronaves vaya incrementándose. Al final, este estudio, como todos lo vieron en su presentación, incluye la emisión de recomendaciones de seguridad a partir de los hechos que se conozcan y de las lecciones que se aprendan del estudio de este siniestro y de las conclusiones a las que se llegue respecto de causas probables y de factores contribuyentes. Entonces, trabajaremos también en esa dirección. Señor director, por favor. Muchas gracias, secretario. En relación al control de esos helicópteros, yo les quiero recalcar que hay 2 tipos de operación dentro de los movimientos de aeronaves y helicópteros. Una es operación con reglas de vuelo visual, que lo acabo de comentar, y la otra es con reglas de vuelo por instrumentos. En relación con las reglas de vuelo por instrumentos, los servicios de control de tránsito aéreo son responsables durante la totalidad del vuelo de la operación, precisamente de la separación de la aeronave con obstáculos y con otras aeronaves. En cuanto a la reglamentación establecida para las reglas de vuelo visuales, el piloto de la aeronave es el responsable de separarse contra obstáculos y contra otras aeronaves. Todas las operaciones que se llevan a cabo en la Ciudad de México en particular y en el Valle de México se realizan con planes de vuelo visuales a nivel de los helicópteros y hay procedimientos establecidos para que esas operaciones visuales se lleven a cabo con seguridad. Las operaciones no dejan de ser seguras porque sean visuales o por instrumentos, son igualmente seguras porque todos, absolutamente todos los procedimientos aeronáuticos son producto detallado de la parametrización de conceptos y la aplicación de metodología que se llama procedimientos.
Mientras que una operación aeronáutica se lleve a cabo aplicando parámetros y procedimientos, esa operación va a ser segura. Cuando lamentablemente han ocurrido accidentes y siniestros, es cuando se apartan de la aplicación de esos parámetros o esos procedimientos y se produce pues una condición de vuelo fuera de los estándares de seguridad y ocurren los accidentes. Entonces todas las operaciones son seguras. En la frecuencia que acabamos de mencionar, 121.5, todos los helicópteros reportan su posición. Además de eso, dentro del Valle de México, en el área terminal del Aeropuerto de México, está obligado el uso del transponder para todos los helicópteros. Es decir, cada uno de los helicópteros tiene que transmitir su identificación, su velocidad y su altitud en todo momento para que lo podamos detectar en las pantallas de radar. Y aunque no es obligatorio el reporte con los servicios de control de tránsito aéreo, los servicios de control de tránsito aéreo de la torre de control tienen perfecta visibilidad de los helicópteros que con el transponder encendido nos dan la información precisamente de su posición. Muchas gracias. ¿Se apartó del plan de vuelo el piloto de este helicóptero? Como lo mencionaba el señor secretario, no podemos concluir en este momento, pero la posición del impacto obviamente no está dentro de la ruta establecida. Precisamente la investigación tendrá que ver con cuáles fueron las causas probables para que ese helicóptero estuviera fuera de la ruta establecida, fuera del plan de vuelo, pero eso no podemos concluirlo en este momento. Muchísimas gracias. Roberto Martínez, del Economista. Gracias. Hola, buenos días. Yo quiero preguntarle, ¿cuáles son las causas más probables por las que una aeronave de este tipo empiece a volar más abajo de lo que marca el plan de vuelo? Y otra es, ¿cuánto tiempo más van a tardar estas investigaciones y cuándo ya podemos tener una conclusión de todas las investigaciones que se hayan realizado? Y la tercera pregunta es, se habla de una saturación en el espacio aéreo capitalino y con condiciones climáticas tienen que modificar las altitudes con las que vuelan tanto helicópteros como aviones comerciales. Y que esta fue consideran algunos expertos que esta fue alguna de las causas probables por las que el helicóptero tuvo el accidente donde perdió la vida el señor Saba. Quisiera que me comentaran, que me respondieran esas tres preguntas nada más. Bueno, no podemos establecer en este momento, no quisiera señalar causas hipotéticas generales por las cuales alguna aeronave pudiera tener un accidente para no vincular esas hipótesis generales abstractas respecto del caso que estamos investigando. La instrucción precisa es estudiarlo con todo cuidado, con toda profundidad, para tratar de establecer a partir de la información sólida que se pueda proveer y del mejor conocimiento técnico de las operaciones y de los procedimientos, cuál fue la causa probable. No podemos adelantar en ese momento, no sería correcto adelantar ninguna conjetura respecto de qué fue lo que la originó. El propósito de esta investigación es llegar a ello. No es una investigación que se pueda culminar inmediatamente, en unos cuantos días, en unas cuantas semanas, como se les presentó ahí. Se tiene que revisar todos los aspectos del piloto, el plan de vuelo, de las condiciones meteorológicas, del aparato, de la forma en que estaba funcionando, los mantenimientos que tuvo, revisar imágenes de radar, en fin, es un proceso laborioso y se tiene que desahogar con todo cuidado, con toda precisión, apegado a las reglas metodológicas establecidas en el anexo respectivo del acuerdo de OASI. Pues no voy a adelantar, no podemos adelantar, porque pues sería especular. Nuestra tarea no es hacer especulaciones sobre eso, sino hacer la investigación con todo rigor para tratar de establecer con la mayor precisión y certeza posible, o certidumbre posible en lo que esto permite, cuál fue la causa probable. Respecto al manejo del espacio aéreo en Ciudad de México y en particular cómo operan en diferentes condiciones todas las aeronaves, no nada más los helicópteros, porque en efecto cambian las condiciones y los procedimientos en los que se permite operar dependiendo de condiciones atmosféricas y de otras situaciones. Le pediré al director de CNEAM que nos haga una explicación sobre este tema. Muchas gracias, secretario. En relación a las condiciones meteorológicas y la afectación que estas pueden tener
a las operaciones aéreas. Yo quisiera nuevamente recalcar el tema de que las operaciones aéreas se manejan en función de parámetros, no es en función de subjetividad, si el clima está bien, si está mal, si hace frío, si hace calor, si se ve desde la tierra más o si se ve desde la tierra menos. Son parámetros específicamente utilizados en la aviación internacional como mínimos y máximos para la operación. Entonces, de acuerdo con las condiciones que encontramos en cada uno de los reportes meteorológicos, y estos son muy precisos, medido con instrumental muy preciso, es conforme se autorizan todas y cada una de las operaciones. ¿Cuáles son los elementos más importantes para precisamente cambiar la condición de una operación? Sin duda alguna, la visibilidad, sobre todo en caso de operaciones de reglas de vuelo visual. Luego, los bancos de nubes o los estratos de nubes. En este caso sabíamos que al despegue de Toluca había dos, uno a 1,500 pies y otro a 7,000 pies. En el caso del aeropuerto de México había un nublado a 2,000 pies. Todos dentro de las condiciones visuales para operar. Visibilidad en un aeropuerto 8 millas, en otro aeropuerto 4 millas, totalmente dentro de la norma, incluso excedida. La mínima para volar visual, que ustedes deben de conocer, es de 2 millas náuticas. Inmediatamente después tenemos las condiciones de viento y de temperatura. ¿Por qué viento y temperatura? Porque estos dos parámetros afectan el performance o el rendimiento de cada una de la aeronave con respecto a cada uno de la potencia de sus motores. Entonces, la operación aérea es compleja, pero es parametrizada, y cada uno de estos parámetros, sin duda alguna, tienen que ver con la seguridad de la operación. Todos y cada uno de los pilotos y los que participamos de las operaciones, de la seguridad de las operaciones, estamos capacitados para conocer el tipo de operación, el tipo de aeronave, los parámetros que tiene para llevar a cabo la operación y cuáles son los procedimientos a seguir. Esos 4 factores contribuyen a la realización de operaciones seguras, y cuando hay alguna falla dentro de esos parámetros, se producen sin duda alguna incidentes o siniestros de los que normalmente damos puntual información y llevamos a cabo sobre todo la investigación, porque del resultado de los factores probables son las medidas que se tienen que tomar para evitar que ese tipo de accidente vuelva a ocurrir. Muchísimas gracias. Liliana Sosa, de Milenio. Buenos días. Son 2 preguntas muy concretas. La primera de ellas es saber si con la información que se tiene hasta el momento hay conocimiento de que la aeronave presentó alguna explosión en el aire o al momento de aterrizar, registró fuego ya sea en el aire o hasta tocar tierra. Y la segunda de ellas, ¿hay algún elemento como la caja negra en los helicópteros para ayudar a determinar, que ayuden a las investigaciones de lo que motivó este accidente? Muchas gracias. Es poco lo que tenemos en este momento, pero tal como se puso en la presentación que se ve ahí, inicialmente parece haber indicaciones de que el fuego fue posterior al impacto, pero no será necesario realizar investigaciones con todo detalle sobre estos temas, y le voy a pedir al director de Aeronáutica Civil que nos explique el tema de la caja negra, que en este tipo de aparatos no existe, no se utiliza, pero hay otros elementos del helicóptero que pueden ser recuperados para proveer información sobre las condiciones de operación en los últimos momentos de su desarrollo. Señor director, por favor. Gracias, secretario. De acuerdo al peso que tiene este helicóptero y de acuerdo a la norma internacional de Organización de Aviación Civil Internacional, este helicóptero no requiere tener ni grabadora de voz ni grabadora de datos. En pocas palabras, no contiene ninguna de las dos. Lo que sí tiene son los instrumentos y algunos aditamentos en la parte de los motores que nos permiten tener una memoria al momento del impacto de en qué situación se contaban tanto los instrumentos, los altímetros o los motores. Y esa es la parte de la información que utilizaremos para llevar a cabo la investigación de la operación del helicóptero en el momento del impacto. Muchas gracias. Fabiola Ayala, de Informativo. Buenos días. Bueno, prácticamente era también si tenían cajas negras y si ya las habían encontrado, y el plazo más o menos que estiman ustedes en que pudiera concluir en
en el caso de Mourinho, por ejemplo, se llevaron 11 meses, un año, para conocer el reporte final. En este caso, ¿cuánto más o menos estiman ustedes? Gracias. No quiero poner un plazo. De nuevo, no puede ser en unos cuantos días o en unas cuantas semanas por toda la investigación técnica que se requiere, que el propósito, uno de los propósitos de esta conferencia es precisamente explicarles a ustedes todas las fases de la investigación. Es una investigación compleja, tiene que ser desahogada completa para poder tratar de emitir una causa probable del siniestro. Pues hablamos de meses, no quisiera poner un plazo porque no debemos apresurar la investigación para cumplir con metas temporales, sino que debemos desarrollarla con toda precisión y con preciso y cuidadoso seguimiento de los estándares de investigación internacionalmente adoptados, y el momento en que estén terminados y desahogados todas y cada una de las pruebas, de los análisis, de los estudios que deban reunirse y después interpretarse para poder emitir una causa probable, una determinación sobre factores contribuyentes y recomendaciones, en ese momento se emitirán. Siempre participan, por lo pronto, los fabricantes de motores y los fabricantes del equipo, y desde luego estamos ya en contacto con ellos. El cicerero de IMER. Sí, buenos días. Yo quisiera hacer dos preguntas. En relación a lo que ayer la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal insiste en que pues debe de investigarse sobre la autorización del vuelo. Y por otra parte, bueno, hace un momento el señor Agustín Arellano hablaba de la última comunicación que se tuvo con el piloto, que ya se decía de una visión segura y que pues ya el descenso debería de ser al momento que lo decidiera el piloto, cuando pues también se nos hablaba ya de un vuelo por debajo de lo que debe de ser de 11,000 pies, de 11,500 pies. Gracias. Todos esos elementos se van a investigar, sin duda alguna, no solamente eso, sino todos los aspectos relacionados con la preparación del vuelo, con la capacitación del piloto, con sus condiciones en el momento, con el equipo que se utilizó, con su historial de mantenimiento. O sea, todos esos aspectos se van a investigar sin excepción. Todos esos datos se buscarán, se documentarán y se interpretarán conforme a los estándares de procedimiento y de investigación establecidos para ello. Desde luego, todos los datos se van a investigar, todos los datos relevantes concernientes a este vuelo y a el siniestro en el que terminó serán investigados detalladamente y serán presentados en el informe. Les agradecemos mucho su presencia. Muy buenos días.